Suena por lo menos expectante esto que dice el gobernador. Vamos a ir flexibilizando algunas actividades. ¿Cómo está Córdoba hoy? Sí, tal cual como se planteó hoy el escenario epidemiológico actual, en donde se ha logrado en principio controlar el último brote que tuvimos en nuestra ciudad de Córdoba y que en el interior hay 402 localidades sin casos activos de coronavirus. Es una situación epidemiológica estable, controlable, pero lo fundamental es que hay indicadores claros a seguir y que estos indicadores deben estar en un valor determinado y estables por al menos entre 2 a 3 semanas para pasar a otra fase, para abrir otros tipos de actividades. A ver, le voy interrumpiendo, doctora, justamente para que se entienda eso, porque usted hablaba hoy de un nivel de contagio, este indicador que se llama el RO, si lo podemos explicar bien, de cuánto tiene que ser para que uno diga, bueno, paso a otra fase, que es lo que justamente está tratando de explicar. Exactamente. Hay distintos indicadores. Uno de los indicadores más sensibles y unos indicadores clave que ha utilizado diferentes países del mundo es el RO, que es la tasa de contagio o el índice de reproducción. Es decir, es la cantidad de personas que se pueden llegar a infectar a partir de un caso confirmado de coronavirus. ¿Cómo estamos hoy en Córdoba hoy? Hoy en Córdoba el RO del mes de mayo promedio es de 1.05 y en los últimos días se ve una leve disminución a 0.9. Entonces, justamente, por ejemplo, hoy comentábamos que Italia abre la flexibilización cuando llega a un RO estable por más de 3 semanas en un rango de 0.5 a 0.7. ¿Qué quiere decir que Córdoba tenga, por ejemplo, un RO de 0,9? ¿Cuántas personas se contagian a partir de un contagiado? Casi una persona. En un periodo de 6 a 7 días de un caso positivo se contagia casi una persona más. Es decir, estamos hablando de que cuando un RO es menor a 1, estaríamos hablando de una pandemia controlada. Como nosotros claramente vimos, nosotros en principio hemos controlado el brote y como lo dijo nuestro gobernador, el haber controlado el brote no significa haber controlado la pandemia, justamente porque hay que evaluar todo el contexto epidemiológico en donde nos encontramos. Estamos justo entrando en el invierno, donde tenemos la mayor prevalencia de infecciones respiratorias. América Latina y Argentina, específicamente Cava, Buenos Aires, está en plena curva ascendente. Entonces, justamente, si bien nuestro RO en este momento es descendente y es muy bueno, y las medidas epidemiológicas que estamos implementando son muy buenas, es hoy más que nunca donde tenemos que redoblar las apuestas, ser muy cautelosos, seguir flexibilizando, pero de manera programada y escalonada, tal cual lo venimos haciendo hasta ahora. Hay un panorama que se pinta, por lo menos si uno ve la Argentina, a ver, como si uno ve cada provincia, también si uno ve la Argentina, de un cuadro bastante complicado en Cava, en Amba, en Chaco, pero en Córdoba a veces estamos como un paso más adelante, estamos mejor, estamos más cerca de pasar a una nueva fase. Y nosotros estamos en una situación epidemiológica totalmente diferente a Cava, Buenos Aires o Chaco. Nosotros el último brote se ha logrado controlar, las estrategias que se han implementado también son totalmente diferentes. Yo hoy contaba el tema de las nuevas estrategias como la búsqueda activa casa por casa, con estos operativos identificar, con esta capacidad diagnóstica que tiene la provincia, que es única en la República Argentina, y con este trabajo en conjunto con los referentes territoriales, con organizaciones civiles, y nosotros caemos a territorio conociendo perfectamente cuál es la estructura del territorio donde estamos trabajando y de la mano con el primer nivel de atención. ¿Se está testeando más en Córdoba que en otras provincias, doctora? No, esto no es por comparar, sino para digamos, llevar un dato. Sí, se está testeando mucho más en Córdoba que en otras provincias. La provincia de Córdoba implementó desde el momento cero una fuerte política y una decisión política del abordaje de coronavirus, copiando modelos que en otros países ya habían resultado, en donde la ampliación diagnóstica, la capacidad de testeo, permite hoy decir que, por ejemplo, hoy no confirmamos un nuevo caso, pero llevamos estudiado por día un promedio de 1.100 personas diarias. Es decir, no es que no detectamos porque no estudiamos, sino porque realmente nosotros con las distintas estrategias salimos a buscar los casos, no esperamos que nos lleguen, trabajamos con un sistema de salud sensibilizado y esta ampliación diagnóstica también en poblaciones críticas como pueden ser las instituciones cerradas, el equipo de salud, etcétera. Doctora, bueno, esto que dice el gobernador, vamos a ir flexibilizando actividades.
hasta donde pueda, decirme, digamos, qué es lo que se va a ir flexibilizando. Por ejemplo, ya se habla de una posibilidad de vuelta de trabajo en los tribunales la semana que viene. Hoy salieron la gente de los gimnasios a pedir que se vuelva a trabajar, las actividades recreativas. Bueno, hay mucha expectativa de muchísimos sectores. Sí, exacto, hay mucha expectativa de muchos sectores y es por eso, bueno, no corresponde que yo diga cuáles son las medidas. Nosotros desde el Ministerio de Salud y específicamente de la Secretaría de Prevención se analiza cada una de las propuestas justamente vinculado al riesgo que tiene con la infección y cuáles son los protocolos que se pueden implementando e indudablemente si continuamos con esta situación epidemiológica y fundamentalmente si continuamos con este gran compromiso que tiene nuestra comunidad de sostener las medidas de prevención. De nada sirve una política sanitaria si no hay este fuerte acompañamiento como está habiendo y siempre hubo de los ciudadanos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de las manos, el respetar los protocolos para la apertura de cada una de las actividades. Ese es un eje transversal y lo dijo hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud como uno de los principales ejes para seguir acompañando en esta flexibilización o esta apertura programada de actividades. El gobernador hoy decía se controlaron los 3 brotes más importantes. Sin embargo, puede haber habido, hay autocrítica o hay aprendizaje de lo que pasó en un primer brote como el de Saldán, en un segundo en donde se marcaron incluso errores del hospital italiano y en un tercero ya el del Mercado Norte donde ya se lo agarró con una experiencia un poquito más grande. Sí, mira, también lo decía la doctora Maurín de OPS hoy, todos vamos aprendiendo en el transcurso de esta pandemia. Por supuesto que todos los días se aprenden nuevas cosas, que hay lecciones aprendidas, pero sin ninguna duda una de las principales lecciones es que no hay una receta mágica. Las recetas se deben adecuar a las situaciones epidemiológicas, contextualizarlas en el momento que están transcurriendo. Hay estándares, sí, básicos e internacionales y normativas de donde uno tiene que tomar como base y luego a nivel local y de acuerdo a la realidad que uno va adaptando y por supuesto que en cada una de las situaciones uno va adquiriendo nuevas herramientas y modificando o cambiando de rumbo de acuerdo a hacia dónde va la pandemia. Me voy a tomar de uno de los datos de hoy, hablando de la cantidad de camas críticas que están ocupadas, que es muy baja, la cantidad de respiradores, que también es muy bajo, y de muchos sectores que dicen, bueno, miren, ¿para qué nos hicieron hacer esta cuarentena tan estricta, si van a estar esas camas vacías? A ver, ¿qué se le responde a estos sectores que dicen, ya, abramos las actividades, flexibilicemos, porque de nada sirvió? ¿Una especie de la cuarentena es víctima de su éxito? Claro, justamente es todo al revés, es decir, hoy tenemos una baja ocupación de camas, una baja ocupación de respiradores, justamente por la cuarentena, justamente por las políticas sanitarias que se tomaron. Claro, es el ejemplo, es lo que pasó en el resto del mundo, es decir, no estamos viviendo una película de ciencia ficción en el resto del mundo y la isla es Córdoba o la isla es Argentina. Tenemos que ver claramente lo que está pasando en Cava, en Buenos Aires. Entonces, las medidas que se han tomado fueron sumamente oportunas. Si hoy no tenemos ocupación de camas, es gracias a la cuarentena, gracias al compromiso social de todas las medidas preventivas y gracias a las estrategias epidemiológicas y sanitarias que se implementaron en nuestra provincia. Es decir, no fue de casualidad todo esto. Es decir, no es que no llegó el coronavirus y por eso no hemos tenido casos. Hoy también nuestro ministro ponía de ejemplo qué pasa si no hubiéramos abordado los 61 casos y detectado los casos que detectamos en el último brote, qué pasa si no hubiéramos vuelto a retroceder una fase en la cuarentena. Es decir, indudablemente los resultados que hoy tenemos estos resultados son consecuencia de todas las medidas que se tomaron, no de las medidas que no se tomaron. ¿Y en eso hay peligro por allí de reabrir y relajarse un poco con las medidas? Sí, a ver, nosotros hacemos muchas consultas internacionales y todo lo que nos recomiendan es que sigamos de esta forma paulatina y reevaluando permanentemente, así como tuvimos que tomar esa decisión tan dura de retroceder de fase y fue una decisión acertada y gracias a eso y al acompañamiento de los ciudadanos pudimos controlar el último brote. Esta apertura tiene que continuar siendo programada, es decir, y tiene que seguir tomando cada una de las acciones bajo fundamentos científicos. Hoy justamente me preguntaban qué difícil debe ser tomar una decisión
o recomendar alguna medida es muy difícil, pero hay algo claro: ninguna medida o ninguna acción se realiza sin una base científica, sin estudios epidemiológicos profundos, y toda se fundamenta en información concreta. Entonces, y hay todo un grupo de expertos y de profesionales por detrás trabajando para que cada una de las medidas que se van tomando sean realmente determinadas con fundamento científico y bajo información epidemiológica local. Otra de las cuestiones interesantes fue cuando se refería en el discurso del gobernador al trabajo de los médicos. Sí. Y suena fuerte también porque justamente la semana pasada fueron imputados 2 médicos referidos al brote de la residencia de Saldán. Aquellos que le ponen el cuerpo en la primera línea. Bueno, digo, hay una coincidencia en general, más allá de las imputaciones de la justicia, de una defensa del trabajo de los médicos, ¿no? Sí, a ver, nosotros acá desde el Ministerio de Salud, por supuesto que siempre va a ser nuestro reconocimiento. A mí me gusta hablar del equipo de salud, ¿no es cierto?, encabezado por los médicos, pero siempre hablando desde el equipo de salud, en donde el equipo de salud es el equipo que realmente le ha puesto el cuerpo, como vos decís, a esta pandemia, en donde realmente se viene trabajando codo a codo y es un eje transversal en el abordaje de esta epidemia. Lo fue en el mundo entero. Entonces, nosotros no podemos olvidar que gracias al equipo de salud es un pilar fundamental también para haber controlado el brote, también para que nuestros pacientes tengan la atención adecuada como están teniendo. Es decir, nosotros desde el Ministerio de Salud, más que nuestro reconocimiento a todo el equipo de salud por su labor. En la manifestación que hubo tanto el lunes 25 como en otra que se realizó también, no solamente se habló y se criticó las imputaciones a los médicos, sino que también se habló de que en algunos lugares se trabaja de manera, bueno, no digo artesanal, pero sí a veces faltan algunos insumos. Bueno, ¿qué responden ustedes desde el Ministerio? Mira, no, nosotros desde el subsector público se ha garantizado la compra de todos los elementos de protección, se han hecho y se siguen haciendo capacitaciones continuas en cada uno de nuestros hospitales. Es decir, fue y es uno de los ejes críticos y fundamentales, que es la bioseguridad y la protección a nuestros equipos de salud. O sea que está garantizado, digamos, todas las normas. Está garantizado desde el día cero y es un eje transversal crítico en donde día a día se monitorea cada una de las acciones en cuanto a la bioseguridad, a la capacitación, al correcto uso, etcétera. Hubo una reunión interesante la semana pasada con los responsables de las diferentes clínicas, de los diferentes hospitales, porque, digo, hablamos mucho de coronavirus, pero hay otras enfermedades que siguen teniendo su complicación. Y bueno, hay como una idea de que la gente vuelva a las consultas, vuelva a las guardias. ¿Qué se le dice ahí también? Porque hay una necesidad de muchísima gente de volver a consultar por diferentes enfermedades crónicas que siguen estando, ¿no? Totalmente. Esta preocupación y ocupación fue desde el momento cero. Es decir, en algún momento también dijimos, no es el Ministerio de COVID, es el Ministerio de Salud, en donde es muy importante también esta reapertura. Es decir, que la gente vuelva a consultar por patologías crónicas, por control adecuado de embarazo. Es fundamental que las embarazadas controlen sus embarazos. Pero hay miedo, se sabe que hay miedo. Pero hay miedo, pero tenemos que saber que nuestros centros de salud están preparados para recibir todo tipo de patología, que realmente se hizo un estudio para poder dividir lo que es la patología COVID y no COVID. Es decir, que no tengan miedo de arrimarse al equipo de salud, que es muy importante que sigamos haciendo el control de niños sanos, la vacunación, el control de las enfermedades crónicas, el control de nuestras mujeres embarazadas. Entonces, en esto que también se viene trabajando tanto, es también de nuevo trabajar con nuestra comunidad, y así como nosotros le decimos, mantengamos la distancia social, las medidas de prevención, etcétera, y si no tenés que moverte de tu casa, no te muevas, pero si estás embarazada, controla tu embarazo, no te olvides de controlar a tu hijo en el control de niños sanos, de que tenga el calendario de vacunas completa. Las enfermedades coronarias, digo. Enfermedades coronarias, entonces de a poco que también volvamos a retomar todas estas actividades sanitarias con el protocolo correspondiente, como venimos haciendo, pero es muy importante que volvamos a retomar todas estas acciones. Doctora Barbas, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Córdoba, hablando ampliamente sobre
sobre lo ocurrido hoy, este informe de la situación epidemiológica de la provincia de Córdoba, un extenso y amplio informe que recibió respaldos internacionales y bueno, queríamos tener algún detalle más.